En nuestro video el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante, el origen de la vida. Y es muy interesante porque hasta ahora solo se ha comprobado la vida como la conocemos en un solo planeta, el planeta Tierra. Pero ¿cómo se dio el origen de la Tierra? Lo primero que se formó en nuestro sistema solar fue el centro del mismo, pues centro llamándolo como en torno a lo que giran todos, porque bien sabemos que no es completamente circular. El Sol, la estrella que domina nuestro sistema solar, se originó aproximadamente hace 5.000 millones de años. ¿Cómo se formó? Pues con restos de helio, hidrógeno, vapores de helio, hidrógeno, esos átomos, y con nube de polvo de otras estrellas que habían existido antes, se fue condensando todo esto y fue dando origen a nuestra estrella. Los planetas aparecieron más o menos hace 4.600 millones de años. ¿Cómo aparecieron los planetas? Pues fueron fragmentos que se desprendieron del Sol y empezaron a orbitar alrededor de este. Al ir girando, pues cogieron la forma esférica, ¿cierto? Y fueron dando origen a los planetas como los conocemos hoy en día. Es decir, nuestra Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años. La atmósfera, que es muy importante para la vida, como la conocemos en la Tierra, tiene alrededor de 4.500 millones de años, ¿cierto? Hace 4.500 millones de años, esos planetas que se formaron necesitaban liberar presión y gases. Ahí se crearon los primeros volcanes que liberaban esos gases, esos vapores, y fueron creando una atmósfera primitiva. Pero esa atmósfera primitiva carecía de un elemento importante para la vida como la conocemos hoy día, y es el oxígeno. Esa atmósfera era muy pobre en oxígeno. Fue con la aparición de las primeras bacterias hace más o menos 3.500 millones de años, en donde algunas de estas bacterias que eran fotosintéticas empezaron a producir el oxígeno y ayudaron a formar la atmósfera tal cual como la conocemos hoy en día. Esa atmósfera que permite que haya vida en la Tierra. Pero bueno, ya se formó la Tierra, ya se formó la atmósfera. ¿Cómo fue el origen de la vida como tal? Para esto, el ruso Alexander Oparin nos planteó en su teoría, ¿cierto?, la existencia de varios procesos evolutivos que se fueron superponiendo y se fueron desarrollando. Estos procesos iniciaron casi con la misma origen de la Tierra y de la atmósfera. Estas condiciones de temperatura, energía, humedad, todo eso que estaba ahí, él llamó como un caldo primitivo, entonces eso que estaba ahí condensado, ¿cierto? Entonces eran un montón de sustancias inorgánicas. Entonces, por la temperatura y otras fuentes de energía, incluyendo el sol, ¿cierto?, se pudo sintetizar abiogénicamente los primeros compuestos orgánicos. ¿Pero qué es abiogénicamente? Abiogénicamente es a partir de la no vida, ¿cierto? Abiogénicamente es de la no vida. Y ahí se empezaron a formar los primeros compuestos orgánicos. Algunos aminoácidos que posteriormente, más adelante, pudieron dar origen a proteínas, ¿sí? Cosas muy básicas. Y la concentración y agregación de estos dio formación a compuestos de mayor complejidad, ¿cierto? Pero pues la teoría de Oparin no cayó muy en gracia, porque ¿cómo iba a formarse la vida a partir de elementos sin vida, de una generación casi que espontánea? Muchos científicos a lo largo de la historia han tratado de comprobar la teoría de Oparin. Algunos han tenido algunos resultados leves, como la aparición en esos caldos primitivos de algunas
moléculas esenciales, pero no de la vida como tal. Entonces ahí nos preguntamos, ¿por qué la vida se dio solo en la Tierra? Ahí llega otra teoría, la de la panspermia. Pan quiere decir todo y sperma quiere decir semilla. Entonces la hipótesis nos dice que la vida puede tener origen en cualquier parte del universo, que no necesariamente es exclusiva de la Tierra, y que probablemente llegó aquí a la Tierra en algunos meteoritos, algunas moléculas orgánicas que después dieron origen a la vida. Esta teoría no está comprobada del todo, aunque han encontrado restos de algunas materias orgánicas en algunos meteoritos que han hallado. Entonces, pero la vida como tal fue cuando se dio a partir de la aparición de las primeras células. Y las primeras células que aparecieron fueron las procariotas. Las procariotas o bacterias, las podemos llamar, eran células muy primitivas, en donde estaban una membrana que recubría unas enzimas, ¿cierto? Y ya aquí aparece lo que es el material genético. No está en un núcleo como tal, de hecho las procariotas no tienen membranas internas, ¿cierto? Y fueron las primeras células que aparecieron. A partir de estas células procariotas se crearon las eucariotas. Las eucariotas son células más complejas que ya tienen una membrana, algunos organelos internos, ¿cierto? Que tienen membranas internas. Ya tenemos aquí todo lo que conocemos ustedes, los de los organelos, mitocondrias, aparato de Golgi, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que aquí ya todo el material genético está condensado en un organelo que se llama el núcleo. Todo ese material genético ya está protegido en el centro de la célula. Pero ¿cómo es la endosimbiosis? Muy sencilla. A partir de estas células primitivas que eran las procariotas, ¿cierto? Ellas no podían hacerlo todo. Entonces entraron en una simbiosis. Las células más grandes incorporaron otras más pequeñas y formaron las primeras mitocondrias. Esas mitocondrias le iban a permitir producir la energía y liberarse de la función a la célula grande. Entonces a partir de ahí se crearon las células animales y evolucionaron posteriormente. Algunas de estas otras células procariotas eran fotosintéticas, como las cianobacterias. Sucedió lo mismo, fueron incorporadas formando los primeros cloroplastos y de allí dieron origen a las plantas. Y así fue el origen de la vida tal cual como hoy la conocemos en el planeta Tierra. Que estén muy bien, muchachos.